algunos se atreven a decir que algunos grupos de la guerrilla, don José, tienen personas próximas a ser extraditadas. Y reaccionaron así de esta forma tan violenta con toda esta cantidad de atentados y tantos muertos, algo así como 18, 19 atentados, 9 muertos tenemos. Vale la pena anotar, Nacho, hasta principios de la tarde. Hasta principios de la tarde. Otros dicen pues, que con esto presionar para que el gobierno no extradite. Otros expresan que definitivamente la situación está inmanejable, y está inmanejable es porque los helenos, las disidencias, estos y los otros, y un ejército resguardado con otras órdenes. Eso es lo que dicen desde altas fuentes, desde Bogotá. Mire, de hecho había reunión este jueves de Fede Palma en Cali, cancelada. Sí. El presidente ya está pensando si va o no va, todavía no confirma su asistencia a la famosa marcha que quiere hacer allá. El país anda hoy bastante, ¿cómo lo diría uno? ¿Convulsionado? Convulsionado, sí, desde el sábado. Diplomáticamente es convulsionado. Sí, desde el sábado arranca todo esto con el precandidato a la presidencia, claro, y ya toda la asonada y senador de la República, y vemos toda esta asonada en el día de hoy. De hecho, también en Antioquia hoy un muerto de la policía en el municipio de Sonsón. Brigadier General retirado Eliezer Camacho, ¿cómo me le va? Bien, muchas gracias. Bueno. Qué gusto saludarlos a la mesa de trabajo. Tuve la oportunidad de estar con ustedes en una oportunidad cuando estuve comandante de Medellín, y siempre hago seguimiento pues al programa tan interesante, tan importante y tan real que ustedes transmiten para conocimiento ciudadano. Muchas gracias por seguirnos y porque ya estuvo acá, me alegra mucho. Brigadier, cuénteme una cosa, ¿cómo ve usted el panorama de hoy? ¿A qué hora se nos alborota el país de esta forma? Vamos en un retroceso inminente, pero frente al orden público, ¿cuál es su versión y por qué está enconado allá en el Cauca, Valle del Cauca? ¿Por qué en esta región? Pues principalmente la lectura que doy y que posiblemente tiene también alineación con algunos organismos de inteligencia es el tema de las facilidades que han tenido para su expansión. Eso es real, a veces las personas no quieren de pronto reconocer que esa facilidad que ellos han tenido en poderse movilizar tranquilamente, unos procesos de paz que solamente cumple el gobierno porque ellos transitan libremente, ha ocasionado que ellos tomen posiciones fuertes en ciertas regiones del país que no estaban o que no había tanta fortaleza. Igual Cauca, pero si vemos norte de Santander también es un polvorín que no se le ha hecho nada, solamente hubo desplazamientos, hubo unas acciones que mencionaron, pero los mismos ciudadanos dicen que no ha sido. Y así está el Cauca, y eso también tiene que ver con el tema del tráfico de estupefacientes, porque la reducción de la erradicación manual, no hay aspersión por cortes, pero también por la falta de pronto decisión del gobierno. Eso da cuenta que estos delincuentes están con todo el negocio de las drogas, y ellos muestran precisamente su poderío bélico y de expansión con estas actividades contra la fuerza pública, que es la que nosotros vemos, pero en realidad si uno va a territorio, los ciudadanos están muy afectados con el tema de extorsión, de secuestros, de homicidios. Ellos hasta que no logran consolidar que los ciudadanos en sí los sigan o por lo menos no refuten lo que ellos desean hacer, realizan asesinatos que como le digo, el diario de vivir no lo alcanzamos a observar, pero sí es la facilidad que ellos tienen en todo este proceso, en el tema de erradicación, en el tema delincuencial, y pues han tenido una influencia importante para cometer esta clase de hechos, principalmente contra la fuerza pública. Brigadier, usted que conoce también el país, uno podría decir Medellín afectada por las bandas, Bogotá afectada por las mingas, y Cali, ¿será que está siendo afectada por la guerrilla? Por la disidencia. Y por las disidencias. ¿Por qué este panorama tan extraño en el país? Sí, tiene razón. Mire, Cali, yo tuve la oportunidad de trabajar precisamente en esos tres ejes que usted acaba de mencionar. Norte de Santander fui comandante 3 años, del 2012 al 2014,
Y teníamos, 2012 teníamos una disminución importante de cultivos de hoja de coca, estaba más o menos en 4.000, hoy he leído los reportes, están cerca de los 40.000, eso es incontrolable. Y así le sucede en el país. Yo creo que Cali hay una mezcla entre terrorismo del ELN con el narcotráfico, que para nadie es un secreto que Cali ha sido un asentamiento importante de estos grupos criminales que trafican por el Pacífico, por Buenaventura y por los puertos de Guapi y otros puertos que tienen en el Pacífico para poder realizarlo. Entonces, por lo tanto, Cali tiene un problema social muy alto porque tiene una combinación entre terrorismo y entre narcotráfico. La ciudad de Bogotá, pues fue la última unidad que comandé. Desafortunadamente también ha tenido una afectación muy alta, principalmente desde el estallido. Antes del estallido teníamos una presencia real del Tren de Aragua, pero después que llega el llamado estallido, prácticamente se crea una hegemonía criminal en ciertos sectores que aún persiste, el que no salgan a quemar buses, a golpear policías, no es que no estén ahí. En ciertos lugares de Bogotá tenemos estas primeras líneas que también hoy están articulándose con crimen organizado, con tráfico de estupefacientes, con el mismo Tren de Aragua, y mantienen sitiados ciertos sitios de Bogotá que, si bien es cierto, no quiere decir que no entre la policía, sí entra, pero el dominio territorial en cuestión de delincuencia, ahí están con la presencia de estos delincuentes. Por lo tanto, y no hay como una estrategia judicial para contrarrestar. Favorablemente en el 2022 y 2021 tuvimos la Ley de Seguridad Ciudadana que nos ayudó a contener estos fenómenos delictivos, aquellos fenómenos que el día a día vienen ahogando a los ciudadanos, y a la policía le ayudaba mucho para al menos parar un poco a estos delincuentes desbordados. Esa ley pues la tienen ni siquiera derogada, la archivaron por allá, no sabemos ni dónde está, y no la volvió a utilizar ni la fiscalía, ni la policía, ni nadie la menciona. Igualmente, pues Cali sí tiene un tema profundo, y por eso yo creo que es que el presidente quiere trasladarse hacia allá de problema social que ayuda a todo lo que es el fenómeno y lo que ellos llaman marcha o protestas sociales. Eso no es más que la organización de estos colectivos. Yo asimilo mucho a los colectivos de Venezuela, estas primeras líneas y todos estos grupos de anarquía que están creando, porque mientras que Bogotá en 2021, siendo tan grande y medianamente pudimos controlar, Cali fue muy violenta, y yo creo que es por eso, porque hay un fenómeno social más arraigado, y por eso es que a ciertas actividades, digamos, políticas, porque nadie pues, en estos momentos puede negar la conexión entre la política y esas primeras líneas, pues se favorece más para poder tener sus propósitos. Ellos en el último movilización ven que no tienen esa capacidad, o que no sale tanta gente, porque la realidad es que están débiles. De pronto violentamente no están tan débiles, pero sí en masas están mucho más débiles, y por eso es que el traslado va a ser hacia Cali para poder mostrar una fortaleza que en el país no tiene. Pero ese es como el panorama, que no podemos negar la expansión de los grupos terroristas, la hegemonía en el narcotráfico de todos estos grupos, que precisamente la muerte en el Catatumbo era por eso, y que desafortunadamente pues todo confluye en seguridad ciudadana, que es lo que estamos viviendo hoy en diferentes lugares del país. Pero, brigadier, la pregunta es, ¿por qué todo al mismo tiempo? O sea, desde el sábado veníamos en una situación, pero hoy, 10 de junio, ya no se sabe qué pasó y empezó una cosa horrible en diferentes partes del país. O sea, ¿por qué todo al mismo tiempo para crear como ese terror, ese pánico? No, yo sí creo que hay una intención, digamos, de desorden, de desestabilizar las ciudades y los departamentos, que hay gente que, como lo decía ahorita la mesa, que tiene que ver con un aniversario delincuencial, con las extradiciones, pero yo creo que lo del senador Miguel Uribe, lo de los grupos terroristas, lo del asesinato de policías, todo tiene una función de desestabilizar. No podemos observarlo como algo que esté suelto, o que la FARC se mande sola, o que el ELN no, ellos, cada uno está cumpliendo una forma de desestabilizar,
y posiblemente pues uno no tiene hoy los documentos que tuvo en su momento, puede ser también tratando de presionar temas de reformas, los temas de la consulta popular, que se ve que no estamos de acuerdo, pero si se mira con otra cara y si hay una propuesta de paz, entonces muchos colombianos dirán, tráiganos la propuesta de paz. Es que yo lo viví en marzo del 2022, en Arbolizadora Alta, en Ciudad Bolívar, nos asesinaron 2 niños con unos explosivos y la FARC, el Frente 33 del Catatumbo, anunció que había mandado la comisión a asesinarlos antes de la política para desestabilizar, y es una estrategia maquiavélica de parte de estos grupos delincuenciales que desafortunadamente pues esa es la lectura que yo estoy dando en estos momentos, como hubo esa afectación tan alta que ha existido, pero que tomó más relevancia, como usted dice, desde el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Brigadier General, es cierto que nunca ha desaparecido la presencia de grupos insurgentes y al margen de la ley en nuestro país, pero ¿a partir de cuándo volvió a quedar la población civil como tan vulnerable a la presencia de estos grupos, cuando pensábamos que por el contrario esto estaba ya como bajando la espuma de esa presencia? ¿Cuál fue el momento de choque para que esta gente vuelva otra vez como a coger aire? Yo sí lo relaciono con la experiencia que tuve en el norte de Santander, lo relaciono con la primera proceso de paz que tuvimos con el gobierno Santos. Había una estabilización, habían problemas, pero no de esa magnitud, y la FARC lo que hicieron fue fortalecerse con esos espacios, porque el narcotráfico nunca debía haber sido un punto de tratar, sino haber seguido combatiendo, que es prácticamente el motor de ellos. Después viene pues, una época de pronto de calma con el anterior presidente, pero que no logró ni estabilizar, y posiblemente faltó algo de estrategias también para combatir o para reducir lo que venía del gobierno anterior. Pero desafortunadamente sí se ha visto un crecimiento en los últimos 3 años muy alto, mucho la expansión ha sido muy marcada. Y yo he mirado o he analizado documentos que posiblemente podemos estar con el 50% de nuestro país ya con expansión de estos grupos terroristas. Más de 600 municipios se están dando cuenta de presencia de estos grupos delincuenciales, pero sí tiene que ver con el proceso de paz y los terroristas aprovechando esa movilización, que hay unas órdenes unilaterales. Allá nunca se ha hablado ni siquiera un cese a fuego unilateral de parte del gobierno, y ellos realizando actividades criminales. Ellos sí han aprovechado para crecer en número, para crecer en tierras, para crecer económicamente, y esa es una ruptura que hasta ahorita está como reventando estos últimos 3 años, pero sí eso es claramente esa facilidad que han tenido para poder posesionarse. Y que la lectura que está dando ahorita, lo único que están mostrando es la fortaleza que tienen los grupos terroristas, pero eso yo creo que hay muchas más partes del país, aparte del Catatumbo y del Cauca, que pueden tener un potencial importante. El sur la parte de Nariño también es un tema de estarlo mirando y poderlo analizar, que posiblemente donde está en el corredor allá marítimo de drogas no tiene tanta afectación, porque a ellos les conviene inclusive estar pudiendo transportar su cocaína, pero yo creo que eso no es de ahora ni del fin de semana, eso tiene que ver una secuencia de hace 3 años con todo lo que hemos vivido en el país. Brigadier General, usted dice un 50% de expansión en el territorio, la fortaleza de los grupos terroristas. Yo le sumo algunos titulares: paros armados, carros bombas, actos de terrorismo, atentados en contra de la vida de precandidatos presidenciales. ¿Nos quedó grande la seguridad, brigadier? Yo sí pienso que no ven, y lo digo pues, sin respetar ni más faltaba al mando que tenga hoy los militares y los policías, pero no se ve una estrategia. Yo no sé si porque siempre los gobiernos nos dejaron crear nuestras estrategias, nos dejaron
conducir el tema de la seguridad, lógicamente consultados con los mandatarios, ya fueran nacionales o departamentales o municipales, pero hoy no sé si se observa posiblemente un miedo a la actuación, porque uno no concibe que se cometan ciertos hechos y no pase absolutamente nada. Hoy el Cauca debería estar militarizado y buscando a todos estos delincuentes hasta lograr darles cacería, pero no se está viendo esa reacción. Yo tengo mucho contacto aún con policías y está muy débil la institución policial en temas de inteligencia. En temas del mando alto, los coroneles se están retirando desmotivados y a otros lo están retirando, como lo hemos visto en la parte mediática. Los generales, que ya han más de 30 generales retirados, que bien que mal teníamos el control del país y el conocimiento y la experiencia, y eso tiene que afectarse, sin decir que los que están no sean hombres formados con 30 años de experiencia, pero tienen ciertas características, el tema del manejo de crisis, el tema de la conectividad con los políticos, con los medios de comunicación, eso influye. Y también en los últimos 3 años han afectado a los mandos medios de la policía, a los sargentos mayores, a los comisarios, a los intendentes, a los que cumplen 20 años, así no se quieran ir, muchos de ellos le están pidiendo el retiro, manifestando comportamiento, y eso es totalmente falso. ¿Qué pasa ahí? Ellos son los que manejan las unidades más pequeñas, las estaciones de policía, los CAI, la vigilancia. La vigilancia sale, usted puede ver mucho patrullero, pero el que manda es el suboficial, y eso está quedando supremamente débil, no solamente en tema humano, presupuestal, y aparte también el tema de estimulación. Hoy el gobierno no da ese respaldo y ellos no se sienten respaldados. Es que anoche llegar a decir que el caso del doctor Miguel Uribe tiene que ver una infiltración sin mostrar ninguna clase de prueba, eso es supremamente delicado para una institución. Esta mañana me pronuncié en una red porque no es justo que se maltrate hacia la institución, pues ellos no van a tener el ánimo, y lo conozco desde la policía. Pero si yo creo que si se va para el ejército, algo similar le debe estar sucediendo, porque ellos no le están saliendo al paso a los terroristas como tienen que salir. Esa es mi percepción, por eso los manifiesto sin irrespetar, y más faltaba a los generales que se encuentran, pero si algo pasa ahí o no hay conexión. En algún momento escuché, recién retirado, que esta muchacha, esta ministra Sarabia, era la que hacía el contacto si el presidente hablaba o no con el director de la policía. ¿Qué es eso? Si es que el director es el jefe máximo de la policía y tiene que tener un contacto directo con el presidente, y no que haya una persona intermediario con ningún criterio, y pues lógicamente la información no llega para tomar decisiones prontamente. Ahí hay unos problemas graves, no sé si es que no quieren o no sé si es como ellos mismos dicen que hace 200 años no gobernaban, entonces puede tener una repercusión que no saben ni en dónde están parados, pero sí se nos vino encima la delincuencia y la apreciación que usted hace, que sí están sobrepasando las capacidades del Estado, es real. Brigadier General, don Eliezer Camacho, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Por lo que veo, el panorama no pinta fácil para el país en los próximos meses. Sí, yo también observo que hasta 2026 no va a ser fácil, porque todo esto son coletazos también de lo que viene, de lo que se está construyendo, y que posiblemente lo que pasó con el doctor Uribe, si no le ponemos cuidado, es que la primera mesa de garantías electorales la hicieron ayer, que algunos inclusive representantes de partido no fueron, pero fue la primera, y ya la gente lleva en la actividad política todo el año. Entonces, por estar detrás de una consulta popular, el Ministerio del Interior, que le corresponde, pues no hizo las mesas de garantía, no miró también las afectaciones de seguridad de los candidatos, y ahí tenemos una novedad muy grave para nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Lo invitamos a hacer una breve pausa y volvemos a la primera mesa de opinión de Antioquia.